acumulada. El docente es el que lleva a cabo la enseñanza, por lo tanto, está dispuesto a ofrecer la experiencia acumulada. Y el aprendizaje lo recibe el estudiante, ¿verdad? Que es el que recibe esa experiencia. ¿Por parte de quién? Del docente. Aquí está. Aprendizaje, que es la actividad de aquel que recibe la experiencia acumulada. ¿Y quién es el que recibe ese aprendizaje? El estudiante. Ay, esto me toca a él. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Por favor, ¿ustedes no sintieron el ruido? ¿Alguien tiene un micrófono abierto por ahí? Bueno. Y la enseñanza, ¿a quién apunta? Al estudiante. Perdón, al profesor. El aprendizaje es el alumno que va a aprender y la enseñanza es la que se le ofrece a ese estudiante y esta actividad es netamente del profesor. Entonces, la enseñanza es la actividad de aquel que la ofrece, que incluye a ese estudiante en un área de saber determinada. Y el que aprende el aprendizaje es el estudiante que la recibe. ¿Vieron la diferencia entre uno y otro? Pueden ponerle aquí al ladito, donde dice aprendizaje, pueden poner estudiante. Y aquí donde dice acumulada, entre paréntesis, docente. Para que no se confundan. El aprendizaje va destinado a quien que aprende, al estudiante. Y la enseñanza a quien enseña, que es el docente. Pónganlo ahí al final entre paréntesis para que vean y no se equivoquen en cuál pertenece a uno y cuál pertenece al otro. ¿Lo pusieron? El primero, el que aprende es el estudiante y el que enseña, el docente. Por eso se llama este proceso enseñanza-aprendizaje. Porque en el momento de docente, ir al aula con un grupo de estudiantes, se establece una relación entre ellos dos, entre el profesor y el estudiante, que también podemos decir que es una relación dialéctica, tú me das y yo te doy. Porque bien fría y estática sería una clase donde el único que habla es el docente. Entre ellos dos se establece una relación donde el profesor incluye al estudiante, pero también el estudiante aporta elementos a esa relación y a esa clase, ese contenido. Tiene que haber un intercambio entre ellos dos. Yo te doy y tú me das. Así funciona. Ahora, aquí yo puse otra relación. Profesor, que es quien ejecuta, y el estudiante ejecuta también. Por eso es que yo le decía que es una relación que se establece entre ambos. No es que solamente el profesor es que ejecute y el alumno recibe, no. Los dos participan activamente en el proceso. Y esa relación entre ellos dos se da a través de ¿qué? De la materia de estudio. En el aula, a través de una asignatura o un área determinada, se establece esa relación entre ellos dos. Es verdad que en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay otras relaciones que las vamos a ver más adelante. Pero ahora estamos hablando de lo que pasa dentro de la sala de clase. Cómo hay una relación entre ellos dos y el proceso lo ejecutan los dos a través de un área de saber determinado o de una materia de estudio. Después vamos a ver
otra relación que hay entre ellos dos dentro del proceso. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje es una actividad de naturaleza formativa. Participa quienes, profesor y estudiante. Y se relacionan a través de qué? De la materia de estudio. Eso es lo que quiere decir este esquema con esta relación que aparece aquí. Entonces, podemos concluir esta primera parte diciendo lo siguiente. La didáctica es la ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que se da en una institución educativa, con todos los medios, métodos, aulas ambientadas, currículum, todo eso. Diseños curriculares para ese estudiante, todo eso. Por lo tanto, es un proceso sumamente eficiente, porque ya va encaminado a la formación de ese estudiante en un área determinada para obtener un título determinado en su vida. Por eso es que transita por determinados grados o niveles de la educación. Por lo tanto, esta segunda es muy importante. La didáctica es una rama de la pedagogía. A ver, ¿quién me puede decir por qué? ¿Por qué la didáctica es una rama de la pedagogía? ¿Por qué la didáctica es una rama de la pedagogía? ¿Qué pasa entre ellas dos? ¿Qué cosa la diferencia? La diferencia es de que la pedagogía es la sociedad y la didáctica solamente se involucra a la institución escolar. Quiere decir que la pedagogía es más amplia y la didáctica es una parte de ella. ¿Sí o no? La pedagogía es más amplia y la didáctica es una parte de ella. Recuerden que la pedagogía es la formación de los miembros de una sociedad y la didáctica es la que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en una institución educativa. No están separadas. La didáctica es parte de la pedagogía. ¿Por qué es parte de la pedagogía? Porque en la didáctica el estudiante adquiere un conocimiento superior para su formación futura, porque ya va a una institución educativa donde va a formarse para su futuro. ¿Está bien? ¿Entendieron esta diferencia? La didáctica es una ciencia porque tiene un objeto propio. ¿Quién es su objeto? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es un proceso especializado, eficiente, porque se da con todas las condiciones creadas para formar al hombre. Y tiene una metodología propia que no coincide con ninguna otra. La didáctica. Donde los contenidos se imparten en las instituciones educativas con una metodología, donde los contenidos se organizan y se llevan al aula a ese estudiante con una lógica determinada, esos contenidos y relacionados entre sí, para que el estudiante se apropie de esos contenidos. Es por eso que cuando estamos estudiando, en cada grado o nivel escolar, se reciben contenidos diferentes, con un nivel de profundidad diferente en cada grado. Porque metodológicamente el profesor tiene que preparar cada contenido para cada grado. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda pasar de un nivel a otro.
A ver, vamos a dejar este aspecto para después. Seguimos en lo primero que está. A ver, le iba a hacer unas preguntitas por la importancia que tiene estos contenidos de quiero ser nada. Y que no sea Natalie la que esté contestando. Quiero oír otras voces. A ver, ¿qué estudia la pedagogía, Sergio? Parece que no me oye. ¿Qué estudia la pedagogía, Sergio? Sergio. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Le decía, estudia la educación y la formación del estudiante. La formación del estudiante. No, mira a ver. Tú no anotaste todo lo que yo he dicho, no has tomado nota. ¿Qué estudia la pedagogía, Sergio? ¿Qué proceso? De la formación. A ver, Sergio, ¿qué estudia la pedagogía? ¿No tomaste nota de lo que estaba diciendo? Ni de lo que estaba escrito ahí. Sí, sí. Entonces, ¿qué estudia la pedagogía? ¿Qué proceso? El proceso de educación y formación. El proceso de formación de los miembros de una sociedad. ¿Y en qué lugar se produce esta formación de los miembros de una sociedad? ¿Dónde se produce? ¿En qué lugares? En instituciones, colegios, universidades. No me digas, no me digas. Ay, Sergio, yo no puedo creer lo que tú estás diciendo. A ver, Ruth, ¿tú le puedes aclarar algo ahí a Sergio, Ruth? A ver, Sergio, no estás atendiendo a la clase. A ver, Ruth. La pedagogía es una ciencia que estudia el proceso de formación en una sociedad ¿Y en qué y lugares es más amplia. ¿Y en qué lugares se da dentro de la sociedad? Es de manera general, podemos aprender en casa, en el trabajo, en diferentes sitios. Se diferencia con la didáctica, que es muy distinta en una institución. No, de la didáctica no me hable todavía. Estamos en la pedagogía. Okay. Y se da en muchos aspectos de la vida social, ya sea a través de un programa de televisión instructivo, la radio, en un bus, en cualquier lugar que usted se encuentre dentro de la sociedad, usted está adquiriendo, se está formando y empieza desde que estamos pequeños, desde la casa, porque es la formación de los miembros de una sociedad en sentido general. Bien. Sergio, prepárate que te voy a preguntar de nuevo. Míralo aquí. Preparación del hombre para la vida. Proceso de formación. ¿Y cuál es el problema de toda sociedad? ¿Cuál es el problema de toda sociedad? ¿Por qué una sociedad no se desarrolla? ¿Cuál es el problema de toda sociedad? La preparación. Muy bien, muy bien. La preparación de sus miembros es lo que los va a llevar a cada sociedad al desarrollo. Entonces, aquí está. El problema de toda sociedad es la preparación de sus ciudadanos. Ese es el problema de la pedagogía. Por lo tanto, la pedagogía es la ciencia que estudia el proceso de formación. Ahora viene esta.
¿A quién se la damos? Vamos a buscar otra persona. A ver, Sandra. Sandra Lorena, ¿qué estudia la didáctica? ¿Qué es la didáctica? Estudia las técnicas y los métodos de enseñanza. Sí, pero eso tiene un nombre. Cuando tú utilizas eso, las técnicas, los métodos, que intercambia con el estudiante en el aula, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese proceso? Si la pedagogía es esto de El, la formación, ¿cómo se llama el de la didáctica? es ciencia. Pero ¿por qué es una ciencia? ¿Por qué la didáctica es una ciencia? Porque ¿Quién es objeto de estudio? es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Estudia la didáctica, estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Ujú. Otro. A ver, ¿y por qué la didáctica? A ver, Boris, ¿dónde está Boris? ¿Dónde está Boris? Boris puso su nombre ahí y detrás de eso no hay nadie. A ver, Boris. Buenas noches, buenas noches. Ah, a ver, enciende la cámara, quiero verte la cara. Boris, ¿por qué la didáctica es el arte? ¿Por qué la didáctica es el arte de enseñar? Porque La didáctica estudia las leyes y aspectos específicos de la educación y la formación en educación general, vocacional, especial, superior y otros sistemas educativos. El objetivo es el proceso de aprendizaje. Es una autopsia de las leyes del proceso de aprendizaje. Es el estudio del sistema de relaciones alumno, material del alumno, profesor-alumno, alumno y otros alumnos. Las principales categorías de la didáctica son capacitación, enseñanza, aprendizaje, educación, conocimiento, habilidades y también la meta, contenido de organización, tipo de formas, métodos, medios, resultados de aprendizaje. Hay categorías didácticas, unos conceptos de sistema didáctico, ¿no? Tecnología del aprendizaje. Ahí se encuentra el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento es un proceso enfocado en la interacción entre un maestro y los estudiantes, sus actividades conjuntas durante la cual lleva a cabo la educación, la capacitación, el desarrollo, comunicación durante la cual hay una acumulación de conocimiento, habilidades, desarrollo, educación. El entendimiento se divide en enseñanza y aprendizaje. La enseñanza es una actividad ordenada de un maestro dirigida a realizar el propósito de la capacitación, proporcionando información, conciencia, aplicación práctica del conocimiento. El aprendizaje es el proceso de la actividad del estudiante en el desarrollo de conocimiento, habilidades, experiencia, creatividad, relaciones de valor emocional, durante el cual surgen nuevas formas de comportamiento y actividad. Se aplican conocimientos y habilidades previas adquiridos. La educación es el proceso de convertirse en una persona culta y el resultado de la capacitación, un sistema de conocimiento adquirido, habilidades, forma de pensar, cosmovisión, moralidad y cultura en general. El conocimiento es la información que se puede transformar y utilizar un conjunto de ideas, de información de una persona en la que se expresa el dominio teórico de esta. Las habilidades, dominar las formas de aplicar el conocimiento en la práctica, se dividen más o menos, ¿no?, en algunos grupos. Universal, educación general, búsqueda de información en bibliotecas, organización, ¿verdad? Más o menos, eso, más o menos he entendido. Muy bien, con tus palabras, pero dijiste cosas clave de lo que estoy preguntando. A ver, ahora le voy a preguntar a Papi. Papi. Papi time. Papi no está. ¿Aquí? ¿Dónde está que no te veo? Pon la cámara. Katy, tú eres Caterine. Katy.
Sí, dígame, Lisa. ¿Tú eres Caterine? Sí, sí. Katy, Sí, Lisa, aquí estoy. ¿tú eres Caterine? Sí, sí. Ah, ya, porque parecía como Caterine y ahora le veo aquí que dice Katy. O Patty, ¿no? Patty Sainz. Sí, Li- sí, estoy aquí. No, Dicen estoy en sí el aquí. hospital, estoy de turno. Ave María, a ver. Dicen, Ay, no es fácil. Dígame, buenas noches, dicen ¿quién habla? Patty Sáenz. Katy Sainz. A Sí. ver, explícame por qué la didáctica es una ciencia. Dicen, va a disculpar, estoy con el celular bajo. ¿Cómo me dijo? ¿Por qué la didáctica es una ciencia? ¿Por qué la didáctica es una ciencia? Porque es un método para la enseñanza. A ver, para que algo sea ciencia, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un objeto de estudio. Ahora, ¿quién es el Sí. objeto de estudio? ¿Quién es el objeto de estudio de la didáctica? ¿Quién es? Proceso de enseñanza. ¿Quién es el objeto Lo de que dijo la compañera, el proceso de enseñanza, la metodología No, que no, uno no, da. no, está totalmente equivocada en ese aspecto. La didáctica es una ciencia porque tiene un objeto Ya. de estudio que es el proceso de enseñanza, aprendizaje. Bien, a ver, Claudia, 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 Buenas noches. a ver, Claudia, explícame por qué la didáctica es tecnología. ¿Por qué la didáctica es tecnología? Estoy con el celular, Lisa. Porque Sí. es una ciencia. ¿Por qué por qué la didáctica es tecnología? Porque al igual en sí también se considera como ciencia, Lisa. Ay, Dios mío, santo. Es tecnología porque tiene una metodología propia que no se parece a ninguna otra. Y los únicos dueños de esa metodología somos los docentes. Por eso es tecnología. Pero además tiene en sus manos en estos momentos los medios tecnológicos que existen en estos tiempos a su disposición. Ya. ¿La Ringo? Ya. Bien, seguimos. Seguimos. Necesito. Ya. Y ahora otra pregunta. ¿Por qué? Fíjense, el objeto de estudio de la didáctica es, todo el mundo mírelo ahí, que hay quien está perdido. El objeto de estudio de la didáctica es... No, mamita, mi querida suegra. Caterine, cierra el Primero. micrófono, por favor. Caterine, cierra el micrófono, por favor. El que tenga el micrófono abierto, cierre lo que oigo voces. El objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ahora yo pregunto, ¿y qué cosa es la enseñanza y qué cosa es el aprendizaje? Eso se lo voy a preguntar. Voy a buscar ahora a alguien para preguntarle, porque veo que muchos andan vagando. A ver, ¿quién es el HPIS? Que no dice nombre. ¿Quién es el HPI? Cristian ya contestó.
A ver, Natalie, que tú eres la más centrada en estos momentos. ¿Qué cosa es la enseñanza y qué es el aprendizaje? La enseñanza es el profesor, el educador. No te oigo. Abre el micrófono. Doctora, ¿ahora sí me escucha? Sí. Ya. La enseñanza es el profesor y el educador es El educador es el que enseña. el que enseña. Ay, Y no. el La estudiante. enseñanza es el educador y el aprendizaje es el estudiante. Ajá. Quiere decir que la enseñanza es la actividad de aquel que ofrece la experiencia acumulada. Y el aprendizaje es la actividad de aquel que recibe esa experiencia que le transmite el docente. ¿Está bien? Y entre ellos dos hay una gran relación y esa relación se establece a través de la materia de estudio en el aula. ¿Está bien? Bien, pasamos entonces a otro punto. Esto ya lo vimos. Bien. Vamos a pasar ahora a lo que es la propiedad externa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa propiedad se llama la función. ¿Por qué la función? Porque cuando el profesor está en el aula, realiza determinadas funciones que no solamente la función del docente radica en transmitir conocimientos sobre un área de saber determinada, sino que la función del profesor es completa en todos los aspectos cuando está con el estudiante. Hay profesores que piensan que su función cuando van a un colegio, a una institución educativa, es nada más que transmitir los conocimientos de su área, de su asignatura. Pero no es así. De ahí que se desarrollen en este proceso de enseñanza-aprendizaje 3 funciones básicas. Una es la función desarrollo, la función educación y la función instrucción. Cuando hablamos de la función instrucción, ahí es donde nos estamos refiriendo a la adquisición de conocimientos de una rama del saber. Quiere decir, la función instrucción está presente cuando el profesor, por ejemplo, es de matemática y está enseñando puramente matemáticas en el aula, con ejercicios, actividades de matemáticas. Esa es la función instrucción. Esa es una de las funciones que realiza un docente cuando está en el aula. La instrucción, instruir al alumno en los conocimientos de una rama del saber determinada. Ahora, vamos a la segunda función. La función educación, que ya de eso algún alumno habló por ahí, creo, no me acuerdo el nombre del alumno. La función educación es que no se concibe que un docente esté en un aula con un grupo de estudiantes llenando una pizarra de ejercicios y actividades y no trabaje lo educativo con ese estudiante. Porque si ahora yo estoy en un aula dando conocimiento de un área determinada, matemática, física, química, de cualquier área, y un estudiante está cometiendo una indisciplina, o está durmiendo, o tiene los pies sobre una mesa, o está escribiendo la pizarra, muchas cosas pasan dentro de un aula. El profesor lo único que le interesa no es dar los contenidos, él conjuntamente con el contenido tiene que trabajar lo educativo.
crear en ese estudiante valores, sentimientos, normas de conducta. Y es en ese momento donde el profesor, si tiene que parar su clase para tratar estos temas, lo tiene que hacer. Y entonces, es por eso que decimos que otra de las funciones es el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese docente está preparando a un hombre para la vida, para vivir en sociedad. Miren, hay veces, bueno, yo les puedo poner muchos ejemplos, que hay personas que tienen cantidad de títulos, son abogados, médicos, determinados títulos, y son muy mal educados, no respetan a nadie, a veces no respetan ni al esposo. ¿Qué les dice eso? Que algo falló en la educación de esa persona, ¿verdad? Algún fallo en la educación de esa persona hubo. Y parte de eso, de esa responsabilidad la tiene la escuela, la universidad, la primaria o la secundaria. ¿Por qué? Porque tiene que existir, el profesor tiene que cumplir con estas funciones cuando imparte contenido, conocimiento. No es solamente llenar una pizarra de ejercicios matemáticos, sino estar pendiente en las normas educativas, los valores que va a transmitir en ese hombre y los sentimientos que transmiten ese hombre con relación al resto de la sociedad y de sus compañeritos del aula. Entonces, ese docente tiene un compromiso con eso, preparar a ese hombre para la vida, para vivir en sociedad. Hay muchas personas que tienen cantidad de títulos, como les había dicho, y maltratan a los hijos, maltratan a la esposa, maltratan a la madre, no respetan a las personas cuando están en un bus. Yo he ido a la cancha y me han metido cantidad de empujones allí. ¿Dónde está lo educativo que han recibido esas personas que ni disculpa piden? De eso se trata. Cuando un docente va al aula, debe de trabajar estas funciones. Debe trabajar estas funciones. Y cuando hablamos de la función educativa, esta función es peligrosa hasta para el mismo docente. Porque en la medida que el docente no trabaje la función educativa, imagínense que un día no va a poder entrar ni a su aula. Porque va a ser tanta la falta de respeto de ese estudiante, que puede ser muy inteligente en la materia, pero en educación el docente no ha trabajado nada. Y va a llegar el punto en que el docente no va a poder entrar ni a su aula. ¿Por qué? Porque ese estudiante ya tiene malos hábitos, malas costumbres y no se ha trabajado este aspecto con él. Por eso le digo que los docentes, desde primaria hasta el nivel más alto de la educación, deben preocuparse por trabajar estas funciones que les acabo de presentar. La función instructiva, que se refiere a la asignatura o el área que esté tratando en el aula el profesor, los contenidos. La función educativa, trabajar valores, sentimientos y normas de conducta en ese estudiante. Y la tercera, no perder de vista que está preparando un hombre para vivir en sociedad. Bien. Ahora, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene componentes internos. Vamos a los componentes. Estos componentes internos tienen que ver con la preparación del docente. Cuando usted
va a hacer su preparación como docente, su preparación metodológica, para llevar un contenido al aula. Estos son los componentes que usted tiene que tener en cuenta para tener una correcta preparación para llevar a ese estudiante. Todos los estudiantes, cuando llegan a cualquier nivel de la educación, llegan llenos de problemas. Si es matemática, llegan con problemas en la matemática. Si llegan al lenguaje, llegan con problemas en el lenguaje. Porque el alumno va a una institución educativa porque tiene falencias, porque tiene problemas de conocimiento. Nadie llega a una institución educativa sabiendo, si no, no va. Entonces, el punto de partida para la preparación docente es ver cuáles son los problemas que trae ese estudiante en mi asignatura. Por eso es que en las instituciones educativas lo primero que hacen cuando llega el estudiante es un diagnóstico. ¿Por qué cuando empieza el curso escolar lo primero que se hace en los centros educativos son diagnósticos para verificar cuáles son los problemas que tienen esos estudiantes y partir de ahí? Cada asignatura y cada grado hace al inicio del curso diagnósticos. ¿Para qué? Para saber cuáles son los problemas que presenta el estudiante en su asignatura, cada profesor, en cada nivel educacional. Y a partir del problema es que el profesor comienza a planificar cuáles son los contenidos básicos que necesita ese estudiante para resolver ese problema que él tiene. Y cómo el profesor va a planificarse para que este alumno venza esas dificultades. Por lo tanto, el primer paso de lo que debe tener un profesor para planificarse metodológicamente con el estudiante, para llevar al estudiante al aula, es el problema. ¿Qué problema tiene ese estudiante en mi asignatura? ¿Y qué yo voy a hacer durante toda la gestión escolar para dar solución a ese problema en mi asignatura? Que eso no se resuelve en un día, que puede llevar toda la gestión educativa hasta el final del curso para resolver ese problema que tienen esos estudiantes en mi asignatura. El segundo paso es el objeto. ¿Quién es el objeto? La propia asignatura. Si estamos hablando de matemática, ¿quién es el objeto? Matemática. ¿Por qué matemática es un objeto? Porque es una ciencia. Ya de eso hablamos antes. ¿Por qué matemática es un objeto? ¿Por qué cosa es la matemática? ¿Una qué? ¿Qué cosa es la matemática? ¿No es una ciencia? Es una ciencia, Alicia. Es una ciencia, doctora. Claro. Por eso, cuando hablamos de objeto, la matemática es un objeto. ¿Por qué? Porque es una ciencia. El lenguaje es un objeto. La física es un objeto. La química es un objeto. Son ciencias. Bien. El segundo aspecto que debe tener un docente para su preparación y planificación para llevar al estudiante es qué objetivo persigo con mis contenidos. ¿Cuál es mi objetivo? El que uno aprenda. Bueno, no. Estamos hablando de una asignatura determinada. Todos estos son puntos que debe desarrollar el docente en su asignatura para llevar al aula con el estudiante. El primero es determinar cuál es el problema de ese estudiante. El segundo punto, cuál es la asignatura que se trata. El tercer aspecto,
¿Cuál es mi objetivo con esa asignatura y ese estudiante? En el área que se trate. Si estamos hablando de matemáticas, a lo mejor es que el alumno identifique los signos matemáticos. O si hablamos de lenguaje, que el alumno sea capaz de elaborar un párrafo. No sé, depende de la asignatura. ¿Se dan cuenta? Los contenidos. Todos los profesores tienen materiales por los que guiarse en su asignatura y en el grado que va a impartir, tienen los materiales necesarios. Pero cuando el profesor va al aula, no todo lo que dice el material que tiene en sus manos es importante para llevarlo al aula con el estudiante. Por lo tanto, el profesor tiene que organizar los contenidos que le va a llevar a ese estudiante y que esos contenidos tengan una lógica en su estructura. ¿Cuáles son los contenidos que voy a dar? Por ejemplo, para tercero de secundaria, en matemática, ¿cuáles son los contenidos que voy a llevar que me van a ayudar a mí a resolver el problema que tienen mis estudiantes? ¿Qué métodos voy a usar con estos contenidos? ¿Qué, cómo y dónde, cuándo y dónde se va a desarrollar mi clase? El profesor tiene la libertad de desarrollar sus clases de acuerdo a el estudiante que tiene. Hay estudiantes que es muy difícil mantenerlos sentados 45 minutos, 2 horas en una aula. El profesor puede determinar que va a dar la clase en el patio del colegio, no sé, en un parque de la universidad, donde él quiera darlo, para que ese alumno no esté encasillado en una silla de un aula 45 minutos, 1 hora. Puede ir cambiando el lugar donde se va a dar la clase. Los medios de enseñanza son muy importantes. El profesor también tiene que planificar qué medio de enseñanza va a utilizar en el aula con el estudiante. Recuerden que el medio de enseñanza fija el conocimiento. No es lo mismo dar una clase explicando, si usted no pone allí una constancia gráfica de lo que usted está explicando. Esto ayuda a fijar el conocimiento, pero no solamente eso. El medio de enseñanza le da cientificidad a la clase. Le da la cientificidad porque usted está presentando documentos verídicos de lo que usted está diciendo. Pero además es muy agradable para el estudiante cuando el profesor lleva medios de enseñanza al aula. Tenemos también el resultado. ¿Qué quiere decir el resultado? Que tenemos que hacer una evaluación de qué ha pasado en la clase. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Se cumplieron los objetivos? Y el profesor aquí tiene que ser bien crítico y hacer una valoración de cómo estuvo la clase con sus alumnos. Si entendieron perfectamente, si se comunicaron adecuadamente, si atendieron a la clase, la entendieron. El profesor tiene que ser crítico en este aspecto, porque si alguno de estos aspectos falla, él tiene que tener la capacidad de en otro momento retomar el tema dado para que ese alumno despeje las dudas que quedaron del contenido anterior dado. Y decir, bueno, esta clase no quedó buena, algo falló, para la próxima clase vamos a confirmar los contenidos para que el alumno pueda quedar con sus dudas despejadas. Y por último, otro aspecto que tiene que tener presente el profesor es la evaluación del aprendizaje.
En el aspecto de la evaluación del aprendizaje, no siempre la evaluación del aprendizaje tiene que ser a través de preguntas escritas, de trabajo que mandan los profesores. El aprendizaje se puede evaluar a través de todo el proceso, de toda la clase. ¿Por qué? Por la respuesta que han dado los estudiantes, por su actitud ante el contenido, el interés que han mostrado. Entonces, la evaluación del aprendizaje puede ser a través de todo el proceso educativo. Si es necesario aplicar una evaluación escrita, el profesor la puede aplicar, pero no siempre la evaluación del aprendizaje tiene que ser a través de pruebas escritas. Estos son los componentes internos. ¿Por qué son internos? Porque son de dominio del docente. El docente es quien los planifica. ¿Para qué? Para llevarlos al aula. Por eso son componentes internos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque son del dominio del docente. Es la preparación del docente para llevar al aula. Ahora, estos componentes que les acabo de explicar se clasifican. Por ejemplo, el problema, el objeto, el objetivo y el contenido son componentes de estado. Son componentes de estado. ¿Qué quiere decir esto? Componentes de estado quiere decir que no cambian. Siempre van a estar presentes, no cambian. Pero cuando vamos al método, la forma, los medios de enseñanza, son componentes operacionales. ¿Qué quiere decir la palabra operacionales? Que cambian. Que cambian. Y la evaluación y el resultado son componentes indicativos. ¿Qué quiere decir indicativo? ¿Qué quiere decir indicativo? Que indican algo. Indican cómo está el proceso. Bien, ahora pasaremos a las leyes que rigen el comportamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene 3 leyes en su comportamiento, de cómo se comporta este proceso. Primero, la primera ley es entre el medio social y el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es la primera ley? Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa fundamentalmente en la experiencia que tiene ese estudiante del medio en que se desarrolla. ¿Por qué? Porque usted, para dar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que utilizar como material básico las experiencias que ese estudiante trae del medio en que se desarrolla. Sin eso es imposible, porque todo lo que el estudiante aprende dentro de la institución educativa, ¿por qué y para qué lo aprende? Para poder funcionar en el medio social. Por lo tanto, entre estos 2 elementos hay una gran relación. En base a lo que el alumno, la experiencia que el alumno trae al aula del medio social, es que se enfrenta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Parte de esta experiencia del medio social
es que parte el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque el alumno tiene que ver la funcionalidad que tiene lo aprendido en el colegio con su medio. ¿De qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Por eso esa es la primera ley. La segunda ley del proceso de enseñanza-aprendizaje es la que se da entre los componentes internos que estudiamos hace un minuto. El problema, el objeto, el objetivo, entre esos componentes. ¿Por qué? Porque esos componentes no se dan de forma aislada. Cada componente está relacionado con el siguiente. El problema con el objeto. ¿Por qué? Ejemplo que le pongo. Usted no puede resolver el problema de los estudiantes si usted no utiliza el objeto que es la asignatura. Y si usted no utiliza los contenidos. Si usted no utiliza los medios, los métodos. Es decir, que cada uno de estos componentes están relacionados entre sí a la hora de impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la tercera ley del comportamiento del proceso es entre los componentes y el resultado obtenido. Cada componente del proceso de enseñanza-aprendizaje nos va a llevar a nosotros, bien estructurado, bien elaborado, nos van a llevar a obtener un resultado en el estudiante. Veo caritas como que no se preocupen, que esto va a quedar más claro cuando desarrollemos la práctica del módulo. Se van a dar cuenta dónde es que esto juega un papel muy importante a la hora de hacer las tareas del módulo que vamos a elaborar en el próximo encuentro. Cuando hagamos esas tareas, ustedes se van a dar cuenta qué importancia tiene estas cosas en esas tareas que vamos a desarrollar. Doctora, ¿podría repetir nuevamente de esa parte de los componentes del Estado? Voy para atrás. Las leyes, perdón. Las leyes o los componentes. Las leyes. Les estaba diciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene leyes en su comportamiento. En el comportamiento de cómo nosotros vamos a llevar, ¿verdad?, esos componentes que dimos anteriormente al aula. Componentes que parten del problema. Recuerden que estábamos ahí. Ahora, la primera ley del proceso de enseñanza-aprendizaje es entre el medio social y el proceso. ¿Ustedes creen que el profesor puede dar clases, puede llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje aislado del medio social? A ver, ¿puede ser posible esto? ¿Por qué hay una estrecha relación? Y esto constituye una ley, el medio social con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué debemos partir? A ver, dígame. Porque van juntos, licenciada, van juntos, porque involucra a la sociedad y a la vez van el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a ir desarrollando en esas etapas que se van a ir dando. Muy bien. Pero además, ¿por qué el alumno va al colegio a aprender? ¿Para qué? Para poder funcionar en el medio social. Él tiene que saber de qué le van a servir esos conocimientos cuando él vaya a la sociedad. Por lo tanto, los contenidos que impartimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que estar vinculados con el medio social, para que él vea la importancia que hay entre estas dos cosas. Fíjense que cuando vamos a un aula a ejercer el proceso de enseñanza-aprendizaje, las preguntas que le hacemos al estudiante están basadas en el medio en que él se desarrolla. Y entonces ahí se ve el vínculo, que el medio social no puede estar separado de lo que recibe el estudiante en un aula. Eso está estrechamente vinculado, porque para eso es que vamos
a una institución educativa para poder funcionar donde en el medio social. Y ver de qué nos sirve. Por ejemplo, saber matemática. ¿De qué nos sirve? Saber de lenguaje. Porque eso no se estudia por gusto, eso se estudia ¿para qué? Para poder funcionar en el medio social. Por eso los ejemplos con los que trabaja el docente vienen de ese medio social al aula, para que el alumno vea la relación que hay entre estos dos componentes y que constituyen una ley del comportamiento del proceso. ¿Entendiste esta parte? Sí. Y es la que me preguntó. Ruth, doctora. Ah, ¿entendiste esta parte? Bien. La segunda ley del comportamiento está entre los componentes internos que vimos anteriormente, donde está el problema, el objeto, el objetivo, todos esos componentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos hay una relación. Usted no puede ir al aula a dar una clase si usted no conoce cuáles son los problemas de ese estudiante. Pero para resolver ese problema de ese estudiante, usted tiene que tener un área determinada, que ya puede ser matemática, física, depende del área que usted esté. Pero para eso usted tiene que organizar los contenidos para llevarlos a esa aula. Usted tiene que utilizar métodos, medios, procedimientos para llevar esos contenidos a ese estudiante. Quiere decir que entre cada uno de esos componentes hay una relación, donde no puede existir uno sin el otro. Esa es la segunda ley de comportamiento del proceso. Y la tercera, entre todos esos componentes y el resultado que usted va a obtener si están debidamente organizados y estructurados y desarrollados. ¿Qué resultado usted va a obtener en ese estudiante? Si esos componentes están bien organizados y bien estructurados, usted va a obtener resultados fantásticos en ese estudiante. Que recuerden que estos son los componentes, los voy a poner de nuevo. Estos. Estamos hablando de estos componentes. Bien, seguimos. Esto ya lo vimos. Ah, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la próxima clase? En la próxima clase, vamos, el próximo jueves, vamos a realizar una planificación curricular. ¿Qué cosa es la planificación curricular? Cada estudiante tiene que preparar una planificación curricular para una gestión, para un grado determinado de la educación en un área determinada o asignatura, para una gestión. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase, lo vamos a hacer juntos. No es que ustedes solo lo van a hacer, es bajo mi supervisión. Donde juega un papel muy importante en esa planificación la competencia u objetivo general holístico, como lo quieran llamar. ¿Y qué cosa es la competencia u objetivo general holístico para la educación? Eso quiere decir que son tareas dominadas en una gestión. Lo que el alumno al final de la gestión domina. Son tareas dominadas que se verifican al final de la gestión. Esa planificación también va a llevar la capacidad u objetivo específico. ¿Qué cosa es una capacidad u objetivo específico? Son tareas sistematizadas. Que esas tareas sistematizadas se dan en bimestres o módulos. Como ustedes vayan a planificarse, lo veremos en la próxima clase. Y esa planificación también lleva habilidades. Las habilidades no son más que tareas.
Y esas tareas se dan en las unidades temáticas. Ahorita le voy a poner un ejemplo de cómo vamos a hacer. Y la segunda tarea del módulo es elaborar un mapa de contenido de una unidad temática. Ahora les voy a adelantar cómo es esto, para que más o menos tengan una idea de las dos tareas que vamos a hacer en este módulo, que la vamos a comenzar a hacer a partir del próximo jueves. En el próximo jueves vamos a elaborar las tareas y van a trabajar junto conmigo. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer la tarea y el alumno tiene que estar centrado en lo que va a hacer y tener una lógica de tanto de la planificación como del mapa. Y le vean el sentido a las dos tareas que vamos a realizar. ¿Qué sentido tienen estas dos tareas para ejercer la docencia? Porque lo primero que tiene que tener un docente para llevar al aula es una planificación curricular. Ningún docente puede ir a un aula a improvisar, sin estar organizado, sin saber qué contenido le va a llevar a ese estudiante, sin saber qué objetivo persigue. Eso no lo puede hacer nunca un docente. Y si ese es el objetivo del diplomado, que en un momento determinado ejercer la docencia, ya yo les estoy diciendo que el primer paso de lo que tiene que tener un docente es la planificación curricular. ¿Qué contenidos va a llevar ese estudiante en ese grado en una gestión completa? ¿Qué objetivo yo persigo? ¿Qué habilidades voy a desarrollar en él? ¿Qué capacidades? Eso lo va a llevar el esquema que vamos a hacer. Y por último, el mapa de contenido de uno de esos contenidos de esa planificación. Ahora voy a Una hacer, pregunta, dígame. ¿planificación curricular es lo mismo que diseño curricular o es diferente? Es diferente. Es diferente. El diseño es cuando usted diseña una asignatura determinada para un grado determinado. Pero aquí usted está diseñando contenidos, no contenidos que van a dar específicamente en una gestión. Por ejemplo, cuando se va a abrir una institución educativa, te tomo como ejemplo, una institución educativa, los directivos de esta institución educativa tienen que sentarse a elaborar el diseño curricular que va a llevar cada grado de esa institución educativa. ¿Qué es lo que le corresponde dar a cada grado de esa institución educativa? Un ejemplo que te pongo. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo del diseño? ¿Cuántas horas clase van a tener? ¿Cuántas materias se van a dar en un grado? Eso es diseño. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? Yo estaba preguntando, Boris. Boris, eso es diseño. Si ahora mismo tú quieres abrir una institución educativa, tú tienes que hacer un diseño curricular de todas las materias que van a llevar cada grado, qué horario van a tener, cuántas horas clase, cuántos docentes van a trabajar. Eso es diseño curricular. ¿Entendiste? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es una planificación de una asignatura para una gestión. Es la planificación que vamos a hacer. No es diseño, es planificación curricular. Mira, ¿tú sabes cuándo te vas a aclarar eso? Cuando des el tercer módulo. El tercer módulo, ¿cómo se llama? ¿No tienen la planificación? El tercer módulo para ustedes se llama diseño curricular, Boris. El tercer módulo se llama, ¿cómo se llama el tercer módulo? Busquen la planificación.
Es el segundo, doctora. Diseño curricular, el segundo módulo. Está cerrado tu micrófono, Araceli. Hey, a ver, ¿quién es el que me estaba haciendo la pregunta de la diferencia entre diseño y planificación? Boris Muñoz. Pero Boris, ¿dónde tú estás que yo te estoy buscando y no te encuentro? Está abajo con su cámara abierta, está ahí. No lo veo. No lo veo. Boris Mira, Muñoz, no lo... ¿sabes qué? Boris. Boris. Mira, Boris, yo te traté de explicar la diferencia. No sé si me entendiste. Sí. Cuando hablamos de diseño es más amplio. Ahora vamos a hacer una planificación de un grado en una gestión. Pero el diseño es más amplio, lleva muchas más cosas. Hasta inclusive el diseño lleva el perfil del estudiante, una serie de cosas. ¿Cuántas horas clase va a dar? ¿Qué asignaturas, cuántas asignaturas va a dar en un grado determinado, en una cosa mayor? ¿Cuándo lo vas a aprender? Cuando des el módulo de diseño curricular. Esto es una planificación de un grado para una gestión. Nada más que eso. El diseño lleva mucho más. Bien. Que lleva objeto de la asignatura, una serie de cosas. Bien. Les había dicho que íbamos a hacer 2 tareas. Una es esta que están viendo aquí. ¿Qué es esto? La planificación curricular para un grado en una asignatura. Que ya les había anunciado que fueran buscando material de un contenido del gusto de ustedes para planificar para una gestión, una carrera o un grado para una gestión completa los contenidos que van a llevar. Este es el modelo que vamos a elaborar. ¿Vieron? Es este. No se me pongan nerviosos que eso lo vamos a hacer ustedes y yo el próximo jueves. Cada alumno va a ir haciendo y yo le voy a ir indicando qué es lo que hay que ir poniendo. Bien. Ven, por ejemplo, aquí, módulo, aquí pusieron un módulo, el módulo 1, el 2, lo pueden hacer por bimestre, como ustedes quieran, o por módulos, o trimestre, como el alumno desee agrupar los contenidos. Lo que sí es un modelo que es para una gestión completa. Ven, aquí está el curso para el cual esta persona hizo este modelo, la disciplina para qué asignatura. Aquí me pone cuál es el problema de asignatura, la competencia, qué es lo que quiere lograr al final de la gestión con ese estudiante, la competencia. Y así vamos a hacer. No voy a meterme dentro porque hoy no vamos a comenzar a elaborar el esquema, pero sí le voy a decir algunas cositas. Miren aquí que la competencia, fíjense, esto es muy importante lo que les voy a decir ahora. La competencia se cumple al final de la gestión. Miren la que arribita. Se cumple al final de la gestión. ¿Para qué va a estar preparado ese estudiante cuando termine el último día de la gestión? Esa es la competencia. Mírenla aquí. Ahora, fíjense, aquí, en el módulo 1, ¿cuál es la capacidad cuando termine el módulo 1, que termina con la unidad temática 2? Miren aquí que estoy señalando. La capacidad, ¿qué es lo que va a saber? ¿Qué es lo que va a conocer el estudiante? ¿Para qué va a estar preparado el estudiante cuando termine ese primer módulo? Que ya vieron estas 2 unidades, esa es la capacidad. ¿Para qué va a estar capacitado? Hasta ahí.
¿Vieron? Hasta ahí. Por eso es que digo que la capacidad es a nivel de módulo o bimestre. La competencia a nivel de qué? De gestión. Y la habilidad, que miren aquí abajo, a nivel de qué se desarrolla la habilidad de unidad temática. Fíjense que cada unidad temática tiene su habilidad. ¿Qué es lo que tiene que aprender básicamente el alumno en la unidad 1? Aquí, explicar las aplicaciones, En la unidad 2, analizar y describir las funciones, Porque la habilidad se desarrolla a nivel de unidad temática. ¿Vieron? Y aquí abajo tengo que colocar qué contenido van a llevar en esa unidad. Miren los contenidos aquí. Todos estos son los contenidos de esta unidad temática, que se llama Introducción a la Biología, por ejemplo. ¿Qué contenido van a llevar en Introducción a la Biología? Todo esto que están aquí abajo. ¿Qué contenido van a llevar en las funciones de relación? Esto que están aquí abajo. Por eso le decía que era importante que cada uno de ustedes buscara un material con contenidos de un área determinada, de una asignatura, de acuerdo a lo que ustedes son, porque van a preparar el curso de acuerdo a al título que tienen cada uno de ustedes. Yo no lo voy a mandar a hacer, si tú eres de biología, no te voy a mandar a que haga de matemáticas. Cada uno busca de lo que es, para que les sea más fácil. Háganse la idea que ustedes van a impartir clases de lo que son en una universidad o en un colegio. Entonces van a preparar la planificación para eso. Pero esto no se puede hacer inventando, si se dieron cuenta. Yo tengo que tener material para poder poner ahí de qué estoy hablando. Pero además, cada módulo y cada unidad tiene que tener una lógica en la organización de los contenidos. Fíjense aquí, en la organización de los contenidos tiene que haber una lógica que el alumno va a ir recibiendo hasta finalizar la gestión, donde él va al final de la gestión a tener esta competencia. Después que él tenga todos estos contenidos, esta es la competencia que él va a tener al final. ¿Para qué va a servir él? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Por eso les decía que busquen el material, no se aparezcan en la próxima clase. Ay, no, yo no encontré nada. Han tenido tiempo desde la inducción se los expliqué. Bien. Ahora, otra de las tareas. Esta es la primera tarea del módulo. La segunda tarea es esto. De todo esto, de todo este modelo, el alumno se escoge una unidad, la que quiera, y elabora esto. Esto no quiere caminar. A ver. Y elabora esto. Se llama mapa de contenidos. Vamos a delimitar esto, porque mira, hay estudiantes que creen que esto es un mapa de concepto. Esto no es un mapa de concepto. Esto se llama mapa de contenido. Todo lo que hay dentro de estos cuadritos son contenidos que se van a impartir en una clase, en una unidad temática. Entonces, ella puso asignatura, bueno, biología. Curso primero de secundaria. Ella se escogió esta unidad temática. Miren el nombre de la unidad temática que está aquí. Esta unidad fue la que ella se escogió y hizo este mapita. Aparatos reproductores, por ejemplo, porque ella, la que hizo el esquema es de biología. Y ahí fue colocando en cada clase de esa unidad, porque las unidades tienen entre 3 y 4 clases, en la primera clase, que es la 1, mírenla ahí, mírenlo aquí, ella puso que ella va a dar en esa
clase de esa unidad, la primera clase de la unidad. Aquí colocó los contenidos que va a dar en la clase 2. Mírenlos aquí puestos toditos en este esquema. Y en la clase 3, ¿qué es lo que ella va a dar en esa clase 3? Los contenidos. Ah, pero esos contenidos van enlazados, mírenlo aquí, van enlazados con esto que ustedes ven aquí que se llaman procedimientos lógicos. ¿Qué quiere decir eso de procedimientos lógicos? Que cuando usted va a un aula a impartir todos estos contenidos que ella puso aquí, usted para dárselo al estudiante usa un procedimiento. Ya sea identificar, caracterizar, depende de la intención del contenido que usted va a dar, o van a analizar, o van a caracterizar, o van a identificar, van a hacer comparaciones, van a clasificar. Cada contenido va enlazado con el procedimiento que se van a usar para impartir. No se me preocupen porque la lista de esos procedimientos está al final. Ahí están, para que ustedes escojan cuál es el adecuado para los contenidos. Bien, miren aquí, estos son los procedimientos. Mírenlos ahí. Están toditos. El alumno cuando tenga todos sus contenidos organizados, busca qué procedimiento es válido para ese contenido. Mírenlos todos aquí. ¿Vieron? Son 2 hojas. Definir, comparar, clasificar. Tienen que tener cuidado a la hora de seleccionarlos, que venga bien con el contenido que usted va a impartir en esa unidad. Si lo que va a hacer el alumno con ese contenido es comparar, usted pone el procedimiento comparar como enlace del mapa. Si el alumno va a clasificar, pone como enlace clasificar, porque es lo que usted va a hacer con ese contenido cuando lo lleve al aula. Y recuerden que esto es variable. Hay estudiantes que me han hecho este esquema y me han puesto los mismos procedimientos para todo el contenido. ¿Ustedes creen que cuando usted va a un aula, usted usa el mismo procedimiento la clase entera? ¡Qué aburrimiento! ¡Qué aburrimiento! Pero además no funciona así. Para cada contenido usted va cambiando. Ahora van a leer, ahora van a comparar, ahora van a definir conceptos, ahora van a identificar aspectos. ¿Es o no? El profesor no se puede pasar toda una clase cambiando de contenido con un mismo procedimiento. Analizar, 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 analizar. Señores, eso es imposible. Usted va cambiando. Este contenido se presta para que identifiquen, aquel para hacer análisis, aquel para hacer relacionar, identificar. Usted se escoge el que venga bien con el contenido que usted va a dar. Mira, explicar, demostrar, interpretar. Hay de todo aquí. Si el alumno tiene que en ese contenido que usted va a hacer descripción, es describir. Y así es con todo. Aquí está toda la lista de los procedimientos. Aquí, al final. Mírenlas aquí. Son 2 hojas y casi 3 hojas de procedimiento. Que ya después ustedes solitos, después que hagamos en la próxima clase, hagamos los esquemas, ustedes se dedican a buscar el procedimiento que viene bien. Y lo van a colocar. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer en el próximo encuentro, bajo mi supervisión. No lo voy a dejar solo, no voy a pensar que esto es para que ustedes hagan. No, no, no. Vamos a ir haciendo cada estudiante y me van a ir diciendo lo que van a poner, y yo les voy diciendo, esto está bien, aquello no. Porque en la próxima clase lo vamos a elaborar. Y en la última clase, ustedes me los van a exponer a mí. Cada estudiante me tiene que exponer su planificación con su mapa.
su planificación con su mapita. Pero en la próxima clase lo vamos a elaborar. A ver, dudas hasta aquí. Dudas. Boris. Una pregunta, sí, o sea, nosotros ya podemos llevar elaborado una planificación, ahí nosotros le presentamos, usted nos va a ayudar a corregir, ¿no? Boris, ¿en qué tú trabajas? Y yo trabajo en medicina haciendo Doppler, pero estaba pensando hacer un así de anatomía, así como que estuviera dando aula de anatomía, porque mi materia va relacionada con anatomía. Entonces estaba pensando hacer eso y no sé si eso puede hacer. Está bien, si tú lo vas a hacer de anatomía, tú tienes que poner para qué grado de medicina, todas esas cosas, tú vas a hacer eso. ¿Ya? Porque tienes que ponerme aquí para qué curso, si es para primero de medicina, segundo, no sé, tú sabes. Ahora te voy a decir una cosa, tú puedes ir adelantando sobre la base de lo que está hecho ahí, puedes ir a la plataforma e ir organizando. Lo que no quiero es que el alumno haga otra cosa y me quiera presentar a mí lo que yo no estoy pidiendo. Si tú tienes la capacidad, tú vas a la plataforma, buscas el esquema que está allí y sobre la base de las cosas que yo estoy pidiendo, ve haciendo. Está bueno de que vayas adelantando si puedes. Y después conmigo, si hay algo que yo no vea bien, vamos arreglando. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. El que quiera y piense que puede, vaya haciendo. Y después cuando llegue el momento de estar conmigo, yo le voy diciendo, esto no, aquí vas a poner esto, y vamos arreglando. Y el que no, espera a la próxima clase y lo hacemos. Ok. Está bien entonces. Gracias. Puedes ir avanzando. Doctora, tenía una duda, que si las habilidades tienen que coincidir con los procesos, con el procedimiento lógico. Sí, sí tienen relación. Sí tienen relación. Ellos, aparte de ser procedimientos lógicos, son también habilidades. Porque explicar es una habilidad que adquiere el estudiante. Analizar es una habilidad también. Y es un proceder que utiliza el profesor, pero que también el alumno se apropia de él. Tiene razón en lo que estás diciendo. Identifica, describe. Son procedimientos también. Que lo pueden utilizar a la hora de elaborar la habilidad. Igual que también a la hora de elaborar la capacidad, también lo pueden utilizar. Miren la capacidad también cómo se elabora. Y lo pueden utilizar en la competencia. Miren lo que dice la competencia. Ven. Gracias, doctora. Muy bien. Tu pregunta fue importante. Otro. Sergio, ¿no tienes dudas? Sergio. No, ninguna duda. ¿Te diste cuenta de lo que te expliqué? Anotaste. Que es que tú no anotas las cosas. Tienes que escribir. Sí. Para que no se te olvide después las cosas. Miren, una cosa importante que les voy a decir. Miren. Y todo el mundo anota esto que voy a decir ahora. La próxima clase, el alumno que no tenga una cámara está ausente a mi clase. Porque por la importancia que requiere este módulo, hay cantidad de estudiantes que ahora, supuestamente ahora están en la sala y yo nada más que veo el nombrecito con el cartelito negro. Y miren, este es un medio para dar clase que no es fácil. No sé si para ustedes será fácil, para mí no lo es. Porque a mí siempre me ha gustado estar frente al estudiante. Entonces, si el estudiante pone un cartelito negro donde yo no lo estoy viendo, me parece que el proceso de enseñanza-aprendizaje aquí no está nada bien. Por esa razón. Pero además, hay estudiantes que se conectan, ponen el cartelito y del lado allá no hay nadie. Y después no saben nada.
Por eso, la próxima clase, el que no tenga una cámara, ya sabe que está ausente y va a repetir el módulo. ¿Está bien? Gracias a los que han estado, y han participado, y a otros que le he preguntado yo ahí hasta la saciedad porque tampoco han dicho nada, ¿entienden? Y yo necesito que ustedes colaboren, porque los interesados en tener el título son ustedes, pero yo necesito que ustedes colaboren para que verdaderamente funcione el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que sea entre dos, no yo sola, y un cartelito negro ahí con un nombre. ¿Qué creen de eso? ¿Es justo o no? Porque hasta el momento estamos dando las clases por un medio que yo creo que para todo el mundo es muy fácil porque lo dan desde su casa, después que terminaron su horario de trabajo, pero necesito colaboración para sentirme una docente de verdad porque tengo a mis alumnos enfrente. Entonces, si hay un cartelito negro con un nombrecito, yo digo, yo estoy sola. No me están oyendo, no me están escuchando. ¿Está bien? Gracias a los que participaron hoy. Me gustó mucho las intervenciones. Sigan profundizando en lo que dimos. Que le dije que son conceptos que van a dominar y van a estar mencionando en todo el diplomado, porque eso en todos los módulos se habla de enseñanza-aprendizaje. En la monografía que van a elaborar, también tienen que profundizar en los teóricos, en las bases científicas de esos conceptos, todo eso. Entonces, es bueno que el estudiante desde ahora domine estas cosas. Igual que otra cosa que les digo que no se les puede olvidar, por favor, porque van a tener problemas. Estas dos tareas que vamos a hacer aquí el próximo jueves, nadie las vaya a perder, consérvenlas, porque van dentro de la monografía. En la estructura de la monografía van estos dos esquemas. Pero no solamente eso. En los módulos que vienen después del mío, todas las tareas que hagan tienen que ser en base a los contenidos que trabajaron conmigo. El alumno que no haga eso a la hora de montar la monografía, nada le sirve. Porque aquí trabajó con este contenido, allá con el otro y allá con el otro, y ¿qué es lo que usted va a poner allá adentro? Si no hay lógica en lo que usted ha ido haciendo. El contenido que hagan conmigo aquí, lo tienen que seguir manteniendo en el resto de los módulos para que esas tareas les sirvan para poner dentro de la monografía. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No se les olvide eso. Bien. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Algo que quieran decirme? ¿Algo que me quieran decir? Doctora, había una parte donde decía propiedades externas del proceso de enseñanza y aprendizaje, las funciones. Sí. Y no me quedó claro sobre el desarrollo, la educación y el instructivo. Léalo aquí. Voy a poner. Mira aquí. Esta es la propiedad externa del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué es propiedad externa? Porque la interna es del dominio puramente del docente. Es la preparación que tú vas a hacer para tu clase. Eso es interno. Cuando hablamos de externo, es que no es un secreto para nadie. Menos para el micrófono. Cierren los micrófonos. Claudia. Bien. Mira, Ruth. Esto quiere decir que cuando el docente está en el aula con los estudiantes, no pues se puede desentender de su función como docente. Porque yo no puedo ir a un aula, llenar una pizarra de ejercicios y actividades
y los alumnos ahí acabando, y yo como si nada. Porque yo tengo que trabajar, además de mi clase, yo tengo que trabajar los valores, los sentimientos, las normas de conducta, y ahí entra lo educativo. Lo instructivo es el contenido. Y lo educativo, ¿qué cosa es? Que ese alumno se porte bien, que tenga normas de conducta, que tenga sentimientos por los que lo rodean, por su familia, por su mamá. Yo tengo que trabajar todo eso. ¿Por qué? Porque la función desarrolladora del proceso es la que me dice a mí que yo estoy preparando un hombre para vivir apto en sociedad. Entonces, el ejemplo que yo te ponía. Hay cantidad de personas que son médicos, son ingenieros, son muchas cosas. Maltratan a los hijos, maltratan a la esposa, maltratan a los vecinos. No saben comportarse en los lugares públicos. Pero ¿qué ha fallado en la educación de esas personas? Que no se ha cumplido con las funciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque un docente no puede ir solamente a un aula a enseñar matemáticas, física y química. Tiene que preparar a ese hombre para vivir en sociedad con lo educativo. Si está con el pie levantado en mi clase, lo tiene que bajar. Si está rayando una pared, no se lo permito. Si está durmiendo, está gritando, tampoco. Y ahí entra, ¿qué cosa? La función educativa. Un docente no puede ir solamente a un aula a dar matemática, física y química, y que ese alumno sea lo más desagradable que hay en este mundo. Porque la educación es completa. De eso se trata este punto que yo expliqué. ¿Entendiste lo que quiero decir? De eso se trata este punto. Ya, gracias, doctor. Otra duda. Otra duda de lo que hemos dado hoy. Otra duda. Bien. Mira, hoy no vamos a ir temprano, porque el problema es que como dimos la inducción, ya hubo cosas que se fueron avanzando, hoy profundizamos en otras. Y la clase que viene, sí vamos a estar el horario completo, porque es una clase donde vamos a trabajar con la planificación curricular y el mapa de contenido, y va a ser alumno por alumno que usted puso, que va a poner, que dijo, y eso yo tengo que cerciorarme de que quede bien, porque la próxima clase es la exposición de eso. Entonces yo tengo que ver qué es lo que ha hecho el estudiante, el que va a hacer para en la última clase pueda exponer y que tenga lo mejor posible esta tarea. Hoy nos vamos a ir temprano, pero el próximo jueves vamos a estar posiblemente todo el horario, porque vamos a hacer un trabajo en equipo, ustedes y yo. Dudas, inquietudes, opiniones. ¿Están preparados para lo que viene? Doctora, dentro de la planificación curricular, en el contenido como tal, digamos, supongamos, nos dice acá, introducción a la biología, división de la biología, tenemos que ir mencionando solo como subtítulos como tal, introducción y tal. Ya nos vamos a ir desenglosando como la introducción, definición, todo eso. Porque eso donde va es en el mapa. En la planificación tú pones los contenidos, pero cuando vayamos a ir al mapa, ahí tú tienes que especificar qué vas a dar dentro de cada contenido. Lo voy a poner, pero voy a poner para que lo vea lo que estoy diciendo. Mira, por ejemplo, la alumna que hizo este trabajo se escogió la unidad de aparatos reproductores, ¿verdad? Mira, aparatos reproductores tienen, los contenidos son las clases en las que está dividida la unidad. Tiene 1, 2, 3 y 4 clases tiene esa unidad. ¿Listo? 4 clases. Ella vino aquí. Míralas ahí.
1, 2, 3 y 4. Las 4 que no se ve. Entonces, en cada clase, ella desglosó que va a dar dentro de esa clase, que eso no está aquí. Eso no está aquí. Aquí están nada más que los títulos de las clases. Pero cuando tú vienes aquí, tú pones cuál va a ser la primera clase de esa unidad y qué vas a dar dentro de ella. Míralo aquí. Que eso no está allá. Allá nada más que están los títulos de las clases. Pero cuando vienes aquí al mapa, pones el título de la clase y entonces haces el desglose de qué vas a dar ahí. El título de la segunda clase y qué es lo que va a dar ahí. El título de la tercera clase y qué es lo que va a dar ahí. Esa es la diferencia entre la planificación y el mapa. El mapa es más específico. Porque aquí nada más que están los títulos de las clases. Ella va a dar 4 clases en la unidad 4. ¿Viste? Ella va a dar 4 clases. Pero cuando vienes aquí, tú las organizas las 4 clases, pero tienes que decirme debajo qué vas a dar dentro de esa clase. ¿Te diste cuenta? Sí, doctora. No quería meterme tanto para que no atormentarlo, eso lo vamos a hacer el próximo jueves. Pero bueno, como ya me preguntaste, está bien que preguntes, porque así ya vas teniendo una idea de lo que de lo que vamos a hacer. ¿Vieron? Gracias, doctora. A ver, otro criterio. Boris, ¿qué te pasa? ¿Estás atormentado? Que te veo con la mano en la cabeza. ¿Estás atormentado? No, solo yo ya le pregunté sobre el tema que voy a hacer, voy a planificar sobre tema de anatomía para primer curso. Muy bien, muy bien. Voy a planificar los contenidos solo para un año, ¿verdad? Muy bien, sí, es solamente para un año escolar, un año de la universidad, el año que tú quieras. ¿Y qué tú vas a hacer, Sergio? ¿De qué tú vas a hacer tu planificación? De una materia en el área de veterinaria, se llama zootecnia. Muy bien, muy bien. Eso le quería preguntar ahí en el mapa. No sé si puede volverlo, por favor. El mapita. A ver, Exacto. Ahí dice 1, 2, 3 son en 3 clases, ¿no? pero tú Ese puedes, mapa, tú puedes poner las clases que tú quieras, según eso quería decir, o sea, el mapa podría ser más largo, ¿no es cierto? una unidad temática. Una unidad temática dura alrededor de 3 o 4 clases, no pongas más, porque una unidad temática puede durar 2 o 3 semanas, por ejemplo, vamos a ponerte, de acuerdo a los encuentros que tengas semanales. Porque si es un encuentro semanal, con 4 clases es suficiente, una por semana. 4 semanas, estás dando esa unidad, porque tiene 4 clases, una semanal. Eso de acuerdo a los encuentros semanales que tu idea tenga, que tú en la idea tengas. ¿Entendiste cómo es esto? Sí, sí, entiendo. Es a tu consideración. Si tú entiendes que eso va a funcionar con un encuentro semanal, 4 es suficiente. Más de un menos puede durar una unidad temática. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, para que tú organices bien cómo es la cosa. A ver, y Rude, ¿qué tú vas a hacer? Sí, yo voy a hacer, doctora, mi disciplina es la nefrología, el curso es 8º semestre, mi problema es la diálisis peritoneal La y diálisis. mi competencia es, bueno, estuve haciendo, ¿no? Estuve revisando. Después vemos, es de diálisis, ¿verdad? Que me has dicho en la clase pasada. Sí, exacto. De diálisis peritoneal. Ah, muy bien. Natalie, ¿qué tú vas a hacer? Doctora, yo quería basarme en el tercer trimestre en educación nivel inicial, de segunda sección.
tomando en cuenta el contenido de la familia en relaciones intraculturales. Muy bien, está bien. A ver. ¿Quién me falta? Catherine. ¿Cómo Catherine, ¿de qué? está, doctora? Muy buenas noches. Mi tema es para séptimo semestre, está referenciada a la disciplina de terapia y el tema es reanimación cardiopulmonar. Muy bien, muy bien. A ver, Sandra Lorena. Sandra Lorena, ¿qué tú vas a hacer? Claudia, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué tú vas a hacer, Sandra Lorena? ¿De qué va a ser tu tema? Hemodiálisis, nefrología, pero la parte de hemodiálisis, doctora, Ya. ¿verdad? Ve buscando el material que vas a utilizar, no puede ser así a pensar que uno no tiene todos los conocimientos. Busca un material que hable de eso. Sí, Claudia, gracias. Claudia, buenas noches. Igual voy a estar en el tema de enfermería. Voy a buscar una materia de segundo o tercer año. ya. ¿Qué materia? Puede ser en cuestión de geriatría o pediatría. Ya, muy bien. Acuérdate que te dije de las cámaras. No se olviden. Doctor, aprovechando, justamente ahorita yo estoy en el trabajo, es por ese motivo que no estoy utilizando la cámara. Solamente va a ser, pero unas 3 veces yo creo en mi turno, pero después voy a estar con la cámara encendida ya. Muy bien. Sí, por Pati, favor. sí, no te preocupes. Pati, Buenas noches, doctora. ¿qué va a hacer su trabajo? Y yo todavía voy a buscar, doctora. No tienes idea de nada. Todavía. Ah, muy bien. A ver, ¿quién me falta de los que tengo aquí? Cristian ya, ¿no? A ver, hay una persona aquí que tiene HP1. A ver, ¿quién es esa? ¿Quién es esa persona? Porque no le voy a poder poner asistencia porque yo estoy pasando la asistencia. El HP1 ese, yo no sé quién es. A ver, ¿quién es usted? Enciende el micrófono. Está apagado el micrófono. A ver, Perdón, ¿cuál doctora, es que está un poco mal, creo. No quiere funcionar. es su nombre? Sí lo oigo, ya estoy Dora oyendo. Angélica Coca, dicen. Dora Angélica Coca. Angélica Coca. Sí. ¿Cuándo usted ingresó al grupo? Hoy recién me he integrado. Sí, recién hoy. Dora Angélica Coca. Vaya pensando, Dora, de qué usted va a hacer el trabajo el próximo jueves. Tiene que Sí, buscar más. estaba pensando eso, Licen. Es igual, mi área es nefrología y justo creo que ya me han robado la idea de hemodiálisis, igual quería hacer. Otra, busque otra, pero tiene que hacer un programita para una gestión. Está bien, Licen. Bueno, ¿quién me falta? Cristian, ya usted me dijo de qué va a ser su trabajo.